Qué alegría es darles la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Esta es una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores desde 2003. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Acompáñenos la siguiente media hora. Hoy conversaremos sobre la hoja de ruta del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores CONAPAM. Nos acompaña Denis Angulo, presidente de la Junta Rectora, para hablar sobre los desafíos para el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. Antes de la entrevista presentamos algunos datos sobre envejecimiento y vejez en nuestra región. Costa Rica es un país cuya población envejece de forma acelerada, respondiendo a la tendencia mundial de la inversión de la pirámide de población. Según el segundo informe de estado de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica, entre el 2008 y el 2019, la población mayor de 65 años en el país aumentó un 59%. Esto se traduce en que 8 de cada 100 habitantes tiene 65 años o más. Y para 2050 se prevé que 21 de cada 100 habitantes tendrán esa edad. El segundo informe deja ver que de las personas de 65 años y más, un 35% tiene una condición de discapacidad. Aunque este estudio indica que se redujo la brecha de incidencia de pobreza entre los hogares de personas de más de 65 años y el resto, también confirma que el gasto en salud sigue siendo un rubro importante para este grupo etario y que 4 de cada 10 de estos hogares están endeudados. También se revela en este informe que a 2019, periodo de finalización de recopilación de datos del estudio, 2 de cada 5 personas mayores percibían ser víctimas de violencia o discriminación. Esta investigación de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, establece como retos país para la inclusión de la población de más de 65 años, el acceso a la educación en esta etapa, la concientización social sobre la vejez y el envejecimiento, el acceso a pensiones del régimen no contributivo, a programas sociales para su atención y al acceso efectivo a sus derechos. La Política Nacional de Vejez y Envejecimiento de Costa Rica 2011-2021, como su nombre lo indica, está próxima a finalizar su periodo. Por eso nos acompaña Denis Angulo, presidente de la Junta Rectora del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, que inicia su gestión con este desafío, doctor, de hacerle frente al cierre del periodo de ejecución de esta política y a la de consolidar una nueva política de vejez y envejecimiento. Bienvenido al programa. Muchas gracias, María Fernanda. Y doctor, justamente, bueno, como mencionaba, este es el último año para la Política Nacional de Envejecimiento de Costa Rica. ¿Cuáles podríamos decir que son los resultados que tenemos hasta ahora de esas 5 líneas estratégicas que plantea esta política y cómo andan los indicadores en los avances en lo que esta política justamente proponía? El objetivo por el cual fue planteada la primera política de envejecimiento y vejez, yo creo que se ha cumplido, ¿verdad? Obviamente siempre hay oportunidades de mejora y justamente esto es lo que viene a rescatar esta nueva versión de la política. Se ha cumplido porque yo creo que se ha puesto en el imaginario de la sociedad costarricense la necesidad de visibilizar ese grupo etario, ¿verdad? Que por muchas décadas estuvo invisibilizado y que eran olvidados prácticamente y que ahora pues tienen un papel preponderante en la sociedad y se ha normado y se ha legislado a favor de este grupo. Esta política, como mencionaba, tiene 5 líneas estratégicas que tienen que ver con la reducción de la pobreza en las personas adultas mayores, con el combate al maltrato, el abandono y la negligencia, todos los tipos de violencia que puede enfrentar esta población, también en fortalecer el conocimiento sobre el cumplimiento de los derechos de esta población, formar a la gente en la exigibilidad, también tiene que ver con la salud integral de esta población y con la participación social. De estos 5 ejes, ¿cuál considera que es en el que tenemos que trabajar más y el que tenemos que fortalecer más para esta nueva propuesta de la política?
Bueno, yo creo que si bien hemos avanzado lo suficiente en todos los puntos, yo creo que tenemos que fortalecerlos y buscar estas estrategias más acordes a los tiempos para llegar a un punto de maduración completa. Sin embargo, digamos, hay puntos destacables, por ejemplo, en la parte de abandono. Seguimos teniendo abandonos de los adultos mayores, principalmente los que dejan en los hospitales. Solo en esta coyuntura de la pandemia, el año pasado tuvimos 666 casos de abandonos, de los cuales ya 450 y resto de casos más o menos hemos atendido. Tenemos 174 ahí a la espera de poder resolver. Pero esto en realidad causa mucha presión, porque en realidad la gente que tiene que estar cuidando a sus adultos mayores se han desaparecido y eso no es justo. Y bueno, es un punto de los ejes que yo creo que tenemos que ver cómo no solo legislar en esto, sino sensibilizar más todavía a la familia de que el adulto mayor donde mejor puede estar es en la casa, en la comunidad. Esta situación con la pandemia y la crisis económica que ha acarreado también dificulta la situación socioeconómica de muchas personas adultas mayores que ya vivían en situaciones de pobreza y que dependían de ingresos de trabajos informales como ventas de productos en las calles, en las paradas de los autobuses y demás. ¿Cómo abordar esta situación en una coyuntura en la que todos los sectores de la economía se han visto afectados y todo el mundo quiere jalar para su saco, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que, creo que, entender, y todos los actores, y estoy hablando de toda la sociedad, y la institucionalidad del país, es que mucho de los problemas que tenemos es articulando, armando puentes de enlace para que las cosas se den, porque hay muchas instituciones que tienen que de una u otra forma ver con el bienestar de estas personas, no solo es CONAPAM, pero a veces andamos un poco divorciados unos de otros y entonces no articulamos habiendo un montón de normas y leyes ya que por sí tienen en su mayoría consentido presupuestario y que perfectamente entre todos podemos sacarlo adelante. Y para ir cerrando este bloque, doctor, ¿usted cree que vamos a estar a tiempo con la nueva política para el 2022, verdad? Que debería ser cuando arranque. ¿Vamos a estar listos con esta nueva política? Yo creo que sí, ya hemos avanzado, digamos, tenemos ya los equipos de trabajo conformados. Me daba la tarea, apenas llegué, justamente fue lo primero que le planteé a la Junta, el avance inmediato de la Junta. El señor presidente lo está siguiendo muy de cerca porque pues, es de su interés de que esto salga muy rápido. Ahora vamos, dice, rápido porque precisa, o lento porque precisa más bien. Entonces, queremos que esta política salga robusta, que en realidad dé respuesta a los próximos 10 años que tenemos en el campo del adulto mayor. Seguiremos analizando la situación de las personas adultas mayores del país al volver de la pausa. Antes, como cada edición, le presentamos una nueva seña de la LESCO. Gracias. Con la expansión del contagio del COVID-19 en países europeos, se activaban las alarmas del riesgo que esta enfermedad representaba, en particular para las personas adultas mayores. Desgarradoras historias de inacceso a servicios de cuidados intensivos, contagios masivos en centros de larga estancia para personas mayores e impacto letal ante el contagio del coronavirus en el viejo continente dibujaban un escenario preocupante para América Latina. La Organización de las Naciones Unidas declaró el periodo de 1925 a 2025 como la era del envejecimiento. Es en la recta final de este mismo periodo que el mundo se pone de cabeza debido a la pandemia del COVID-19, siendo la población adulta mayor la que ha llevado sin duda la peor parte al liderar las estadísticas de muerte y afectación severa de salud por el contagio de esta enfermedad. El 6 de abril de 2021, Costa Rica alcanzó la trágica suma de 3.000 muertes relacionadas al COVID-19,
De esas 3.000 pérdidas humanas, 2.082 corresponden a personas mayores. El segundo informe del estado de la situación de las personas adultas mayores en Costa Rica revela que el 59% de las personas adultas mayores tiene hipertensión, una de las condiciones crónicas de salud que se asocia directamente al riesgo por contagio del COVID-19. Además, ese mismo estudio de la UCR y CONAPAM demuestra que el 84% de esta población utiliza los servicios de salud de la Caja. También la población mayor es el grupo que fue confinado en primera instancia y que será el último en reincorporarse a las actividades presenciales. Las medidas de confinamiento, la crisis económica y social también ha expuesto a las personas adultas mayores a situaciones de pobreza, desatención de otras condiciones de salud por el temor de salir de casa y la saturación del sistema de salud. El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores registró 666 casos de abandono de personas mayores en 2020. Y continuamos conversando con el doctor Denis Angulo, presidente de la Junta Rectora del Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, y los cambios del estilo de vida de nuestra sociedad y los diferentes países del mundo a raíz de las consecuencias de esta pandemia, como el distanciamiento social, por ejemplo, que caló primero en las personas adultas mayores, y es posible que sea el último grupo que se reincorpore a las actividades presenciales, pues también ha trastornado los estilos de vida de muchas personas adultas mayores. Y ¿cómo incorporar, doctor, a estas actividades presenciales a las personas adultas mayores, siendo un grupo que ha enfrentado vulnerabilidad ante el contagio por el COVID, su salud se ha visto más afectada? Pero ¿cómo tener presente en el diseño y en la ejecución de estas estrategias para volver a la presencialidad a las personas adultas mayores? La población adulta mayor es una población consciente, tiende más fácilmente a seguir las normativas, los protocolos. Eso definitivamente ha ayudado, por ejemplo, a que en realidad la tasa, digamos, por ejemplo, en los hogares de larga estancia, haya sido baja la tasa de mortalidad, que es el grupo que más está siendo afectado. Y bueno, y los grupos que estaban, digamos, en centros diurnos y que se reunían en la comunidad, igualmente han adoptado como muy bien las medidas. Pero obviamente esto ha causado, y como usted lo dijo, pues un problema en la parte de afectividad, porque esto pues distanció no solo a la familia inmediatamente, sino a amigos que normalmente ellos compartían con ellos, ¿verdad?, en los grupos. Y esto nos ha traído pues retos ahorita a decir, bueno, ¿cómo vamos a mejorar esto y cómo vamos a llegar a una normalidad? Creo que definitivamente el acierto que ha tenido la administración Alvarado Quesada en adelantarse y correr el riesgo de poder tener estas vacunas antes de que estuvieran digamos, fueran aprobadas en buena hora, porque esto hace que el segundo grupo que se está vacunando ya pueda estar avanzando a un ritmo rápido, no como quisiéramos, pero sí va, digamos, que se van vacunando los adultos mayores de 70 y hacia abajo, ¿verdad? Esto va a permitir entonces que poco a poco vayamos soltando amarras para que ese contacto nuevamente sea efectivo, o al menos más cercano, y vayamos cambiando todos esos protocolos que eran muy restrictivos y que pues fueron, la verdad que en su momento, y que han sido, digamos, muy positivos para salvaguardar la integridad de ellos. Como de ir planificando cómo va a ser esa reincorporación, y también tomando en cuenta que hay muchas necesidades de repente consultas que las personas adultas mayores y sus familiares, consultas médicas, no han realizado, ¿verdad?, en la presencialidad por este mismo temor, y que es igualmente importante, ¿verdad?, hacer este llamado a que las personas también pues estén al pendiente de su condición de salud en general, ¿verdad?, porque daba un poco de susto asistir a los centros médicos. Doctor, también me gustaría hacer un llamado a no descuidar los otros ámbitos de la salud fuera del contagio de la COVID.
Por supuesto, yo creo que esto ya, esta avanzada que tenemos de la vacuna ya tiene que ir, digamos, también paralelamente pudiendo, digamos, asistir al adulto mayor en todos sus padecimientos, aquellos que los tienen, ¿verdad? Para que puedan llevar al día sus tratamientos y sus consultas, sobre todo las crónicas, los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen algún problema de ansiedad, que ahora se ha aumentado más el problema. Y bueno, hay iniciativas de la misma caja, ¿verdad?, en la cual nosotros hemos estado también como conversando con las autoridades de la caja para que la telemedicina sea uno de los instrumentos que se pueda, digamos, incorporar en el esquema de atención de la caja, y que, bueno, ellos ya han venido trabajando también. Igualmente, hay los centros inteligentes, por ejemplo, la gente que está dentro de la institucionalidad, en hogares de larga estancia, que estamos trabajándolo junto con Microsoft, ¿verdad? Que en una alianza con Microsoft, Movistar y la Universidad Nacional, para que el adulto mayor pueda tener contacto con sus familiares. Pero usted muy bien lo dijo, en la parte de salud, eso lo estamos avanzando con la caja, y yo creo que pronto vamos a tener son de las cosas positivas que tenemos que sacar de la pandemia, ¿verdad? Que tenemos está quedando una estructura la resiliencia y hábitos, ¿verdad? Sí. Del uso de la tecnología para favorecer estos procesos. Correcto. Y vamos a seguir conversando, doctor, sobre justamente esos retos que tenemos de ahora en adelante y los aprendizajes que nos puede dejar esta situación de la pandemia para mejorar la atención a las personas adultas mayores. Nuestra compañera Yuri Muñoz nos cuenta que sigue en el programa, y ya pronto regresamos a esta conversación con el doctor Denis Angulo. Le invitamos a conocer sobre la lengua de señas costarricense en nuestra sección La Palabra en Lesco. ¿Cuántas señas se sabe? Por favor. El 24 de diciembre de 2020 fue un día histórico para el país y que trajo esperanza a muchas personas tras un año muy complicado y de mucha angustia, especialmente para las personas adultas mayores, quienes en muchos casos resultaban de las más afectadas por el SARS-CoV-2. Como regalo de Navidad, vacunaban contra el COVID a las primeras personas adultas mayores costarricenses. El 24 de diciembre de 2020, como regalo de Navidad, se aplicaron las primeras vacunas contra el COVID-19 en Costa Rica. Según los criterios de riesgo establecidos por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, tanto el riesgo de enfermar gravemente y morir como el riesgo de contagiarse y contagiar a otras personas, se establecieron los grupos a vacunar contra el COVID-19. Así, las personas adultas mayores que viven en centros de larga instancia formaron parte del primer grupo de vacunación junto al personal de primera línea de emergencia, mientras que el segundo grupo corresponde a las personas mayores de 58 años. Este mes de abril 2021, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología instruyó a la Caja a dedicar el 90% de las vacunas disponibles a este grupo 2, las personas mayores de 58 años, ante la posibilidad latente de una tercera ola de contagios que aumenta el riesgo de que adultos mayores puedan morir o enfermar gravemente, como población más vulnerable ante el virus. La crisis por la pandemia del coronavirus también es una oportunidad de replantearnos cómo debe funcionar nuestro país, tras evidenciar las marcadas desigualdades que existen y cómo esas desigualdades vulnerabilizan a unos grupos de la población más que a otros ante situaciones como esta pandemia del COVID. Nos permite reflexionar también sobre las mejoras que tenemos que hacer y que estamos también en esa posibilidad, ¿verdad?, de repensar cómo trabajamos nuestro propio proceso de envejecimiento, pero también cuáles son las condiciones para tener calidad de vida en la vejez, doctor. ¿Cuáles cree que son esos aprendizajes principales que desde la atención a la población adulta mayor nos deja esta crisis y de donde tenemos que agarrarnos para replantear estas nuevas estrategias? Sí, bueno, como le decía en uno de los bloques, toda crisis trae una oportunidad. Yo creo que esta pues no es la excepción, y definitivamente hay aspectos en que tenemos que trabajar.
Por ejemplo, vamos a ver, ahora volvimos a unos hábitos iniciales que quizás en la infancia nuestros padres nos decían que tuvimos que retomarlo de nuevo, ¿verdad? Y de repente fue como, se tuvo que estar como calando todos los días en el mensaje de que el estornudo, el protocolo de estornudo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, hasta que calamos. Pero pasamos un tiempo que posiblemente ese tiempo fue decisivo para que mucha gente se infectara, ¿verdad? Yo creo que eso en el tiempo tenemos que estarlo recalcando y no dejarlo de lado y no utilizarlo solo en crisis, sino que tenemos ese aprendizaje de que permanentemente tenemos que tener hábitos de conductas de higiene, de protocolos de higiene, permanentemente en el curso de la vida. Esta canción famosa de que Pimpón es un muñeco muy lindo y juguetón que se lava las manos con agua y jabón, yo creo que nuestras abuelas y nuestros abuelos y nuestros papás la tenían muy presente, ¿verdad? Pero en algún momento se perdió, ¿verdad? Lo hemos dejado de lado, ¿verdad? Y vea que cayeron todas las tasas de infección, la parte de infecciosa, en la parte de diarreas, la parte de gripes, todo de influenza se vino abajo, justamente porque además combatimos el COVID, pero logramos incidir en todo esto. Y evidenció que no lo estábamos haciendo. Es correcto. Entonces, ahí yo creo que tenemos que entonces estar en un proceso permanente, continuo, de estar como machacando en la sociedad, de que tenemos que tener esos hábitos. Luego, bueno, este otro que estábamos hablando, yo creo que la tecnología ahora nos tiene que permitir acercarnos más y evitar que ese distanciamiento sea tan prolongado, porque mientras nosotros dimos ese paso para poder lograr esos centros, por ejemplo, inteligentes, había pasado ya un tiempo prudencial y obviamente tal vez no nos conectamos tan inmediato como para que los adultos mayores no tuvieran menos sensación de soledad, menos ese confinamiento completo, sino que puedan tener el contacto con sus familiares, inclusive con sus amigos. Yo creo que ahí tenemos también una oportunidad de mejora y podríamos avanzar perfectamente a hacerlo mucho más amplio, usando las plataformas que ahora casi todo el mundo ya está siendo experto, ¿verdad? Claro, y esta brecha digital que también perjudica a las personas adultas mayores, el inacceso, ya sea por conocimiento, ¿verdad? O por estar habituados a utilizar este tipo de tecnología, pero en muchos casos también va más allá y tiene que ver con la capacidad adquisitiva de contar con estos recursos, que yo creo que es fundamental que si pensamos en un Estado, ¿verdad? En instituciones digitalizadas, pues las personas adultas mayores se pudieron ver expuestas a muchas barreras para acceder a servicios, ¿verdad? Y yo creo que hay que trabajar también en ese aspecto, porque de repente podríamos creer que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales o a Internet. Y también, doctor, vimos en muchos países, en Europa, por ejemplo, situaciones muy difíciles de inacceso a servicios de salud a personas adultas mayores y de la edad como un criterio, ¿verdad?, para la designación de recursos cuando eran escasos en la atención de la salud. En Costa Rica no llegamos a ese punto, pero creo que es importante tenerlo en cuenta para la construcción de esta nueva política, el tema del edadismo, ¿verdad?, de la discriminación por edad, y cómo prever que eso no llegue a suceder en Costa Rica en el futuro. Por supuesto, no. Yo definitivamente aquí, en esto tengo que ser claro, la Caja fue y ha sido muy proactiva. Los medicamentos de los pacientes que están en cronicidad o los que están en cronicidad les llegaron a sus casas, ¿verdad? Permanentemente durante la pandemia, y se sigue todavía haciendo el esfuerzo. Vamos a ver, tenemos que, claro, mejorar en varios aspectos, ¿verdad? Pero yo creo que en general fue bien atendido, y yo creo que eso tenemos que recogerlo en la política como un punto alto del cual tenemos que fortalecer. Nuestros servicios de salud fueron totalmente proactivos, fueron eficientes y han estado trabajando y ahí están todavía, ¿verdad?, dando su tarea. Y bueno, mucho tal vez de lo que podemos trabajar y en esta política también está en la parte de cuidado. El cuidado de la persona que cuida digamos, al adulto mayor, los cuidadores. Y bueno, hace poco se firmó el decreto de la Política Nacional de Cuidado,
y eso tenemos que recogerlo porque justamente, además de que visibiliza a esa población, también la podemos capacitar justamente para esto que pasamos. Muchos no estaban preparados, por ejemplo, para poder atender en algunas cuestiones básicas algún tipo de medicamentos que necesitan que se le aplique al paciente y que no podían definitivamente ir a la clínica y que entonces se complica un poco su estado de salud. Yo creo que aquí tenemos que trabajar en capacidades de esta población también para que todos estén bien, no solo ellos, sino que también la gente que está cuidando. Así es, y le agradecemos muchísimo al doctor Denis Angulo, quien asume esta presidencia de la Junta Rectora de CONAPAM. Le deseamos muchísimos éxitos en esta gestión y esperamos en el programa darle seguimiento a los avances en la construcción de esta nueva política nacional de envejecimiento y vejez, que ya la anterior finaliza este 2021 y que tenemos que trabajar en construir nuevas herramientas para fortalecer el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. Le doy el pase a mi compañera Yuri Muñoz. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Nexos. Le esperamos la próxima semana con un nuevo estreno. Hasta entonces.